¿Qué tal? Muy buenas. Gracias por recibirnos en sus hogares en una nueva edición de Conversamos. Soy Andrés Ortiz y hoy estaremos hablando de un tema muy importante que usted debe prestarle mucha atención, y es el tema de estafas o posibles estafas que se están cometiendo con supuestas ofertas laborales de trabajo en Estados Unidos, incluso también la preparación de visas de trabajo para ir a Estados Unidos. Para hablar sobre este tema estamos con don Esteban Aguilar. Él es fiscal coordinador de cibercrimen. Don Esteban, gracias por atendernos. Muchas gracias, Andrés, por esta invitación. Don Esteban, ustedes, me refiero a la Fiscalía, hace la semana pasada una advertencia de estas posibles estafas que se están cometiendo. Lo hacen también con información que da la misma Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica, que de hecho ya ellos informan que tienen identificados 100 casos que podrían estarse investigando sobre este tema. Hablemos de qué se trata específicamente, don Esteban. En efecto, Andrés, lamentablemente, y digo lamentablemente porque pareciera ser que el número de personas afectadas es bastante considerable, la Embajada de Estados Unidos realiza, de previo a esa información que suministró la Oficina de Prensa del Ministerio Público, un primer contacto hacia la Fiscalía, hacia la Unidad de Cibercrimen, poniendo en conocimiento acerca de esta modalidad de estafa. Básicamente lo que hacen estos delincuentes es publicar en diferentes redes sociales el ofrecimiento de trabajo en Estados Unidos. Después de esto, personas que estén realmente buscando trabajo, que estén interesados en poder tal vez hacer su vida en Estados Unidos, por ejemplo, van a contactar a estos delincuentes y ellos van a iniciar una serie de tramas, una serie de engaños tendientes a precisamente poder defraudar a esos ofendidos. Como usted decía, le van a indicar de que se hace necesario el primer pago de un monto considerable de dinero para iniciar el trámite de la visa de trabajo. Lamentablemente los ofendidos van a caer en ese engaño, van a remitir esa primera transacción y después de ahí los van a mantener en un círculo de engaño. Les van a estar haciendo indicaciones respecto al hecho de que se hace necesario hacer otras cancelaciones de dinero para pagar, por ejemplo, temas de transporte, temas futuros de alojamiento, temas futuros de alimentación, incluso del mismo uniforme que van a utilizar eventualmente en el trabajo que falsamente les han indicado que les van a ofrecer cuando ya se encuentren en Estados Unidos. Y esto es bastante doloroso en virtud de que a quienes están atacando a esas personas que realmente están buscando trabajo, posiblemente personas de bajos recursos o personas con alguna necesidad o desempleados incluso. Entonces la delincuencia sí realmente está causando una afectación bastante considerable en la población nacional. Don Esteban, y es que de acuerdo con la información que suministra la Embajada de los Estados Unidos y también la que ustedes a través de su oficina de prensa informan, las estafas se están cometiendo por montos bastante elevados. O sea, hablamos de $300 a casi $3.500 que les estarían pidiendo a las víctimas. Son montos bastante elevados. Claro, es bastante elevado, y si todavía le sumamos este factor de que probablemente son personas que no tienen trabajo o que han tenido que incluso buscar algún préstamo, ya sea en sede bancaria o en sede informal, para poder hacer frente a estos requerimientos que le hacen los delincuentes, todavía es más grave el asunto. Y sí, vamos a ver, si por ejemplo sumamos estos 100 ofendidos a un promedio eventualmente de esos $3.000, el monto que están recuperando los delincuentes, que están ganando de manera ilegal, es bastante importante. Don Esteban, ¿se ha identificado, o bueno, la pregunta sería más bien, ¿cuántas denuncias ya propiamente está investigando la Fiscalía? Okay. En la Fiscalía hemos podido detectar una única denuncia. Okay. Esta se encuentra en sede policial, se encuentra en el organismo de investigación judicial. No obstante, ya el Ministerio Público tenía conocimiento de esa denuncia y ha empezado en tratativas en realizar dirección funcional, que es como se llama formalmente, el hecho de dirigir la investigación hacia la policía. No obstante, sí sabemos acerca de esto, del ofrecimiento que se hace por parte de la Embajada de Estados Unidos, es desde aquel momento indicar que ellos tienen canalizados el grueso de los ofendidos. Esto implicaría, el siguiente paso es que estas personas, en trabajo conjunto entre Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial y Embajada de Estados Unidos, puedan empezar a recibir las denuncias de estas personas e iniciar precisamente el tema del abordaje investigativo ya en sede penal, porque sabemos que mucho ya también se ha adelantado por parte de la propia Embajada de Estados Unidos. Eso es importante, don Esteban, porque vamos a ver, la Embajada de los Estados Unidos obtiene la información, se la comunica al Ministerio Público para que realice su trabajo, pero aquí hay un tema muy importante, que es que también la persona ofendida debe interponer la denuncia, porque si hablamos
de que la Embajada de Estados Unidos dice que ellos han detectado al menos 100 casos, pero la Fiscalía solo tiene una denuncia, o bueno, en este caso el OIJ maneja una denuncia, estamos hablando de que la gente debe denunciar también. Claro, totalmente. Para nosotros es muy importante que los ofendidos denuncien precisamente para esto. El Ministerio Público es quien se le ha encargado el tema de la persecución penal y entonces podríamos eventualmente buscar responsables, aunque no se encuentren necesariamente en Costa Rica, podríamos mediante asistencia penal internacional remitir eventualmente solicitudes a otros países, pensemos que a Estados Unidos, en caso de que los delincuentes se encuentren por allá o algunos de ellos. Esto implicaría que también sean procesados ya en el aparato judicial de eventualmente de otro país, en este caso pues de Estados Unidos. Aparte de eso, si logramos detectar a personas que operan como parte de esta red en territorio nacional, evidentemente seríamos nosotros quienes los procesaríamos y no es lo mismo procesar a una persona por una o dos denuncias a que eventualmente tenga una cantidad mayor de denuncias, el tratamiento es diferente y el reproche que podríamos hacer nosotros es aún mayor. Ahora, usted da con un tema muy importante. Se ha logrado identificar si se está cometiendo el hecho desde Costa Rica o fuera de Costa Rica, porque al ser este tipo de timo, podría estar dándose fuera de Costa Rica. Claro, la noticia que se recibe por parte de la embajada es que es una delincuencia transnacional. Esto implica que sí o sí es una estructura criminal, es una organización criminal y en apariencia está operando desde los Estados Unidos, desde Colombia y muy probablemente tenga también enlaces o tentáculos pues acá en nuestro país. Por eso, de ahí la relevancia de que de forma conjunta las autoridades de fuerzas del orden de estos tres países y además también del resto de países en donde eventualmente se detecten ofendidos, podamos trabajar de forma conjunta. Bien, ya se ha mencionado la cantidad, pero exactamente ¿dónde operan ellos? Ok, de esta misma alerta que recibimos se indica por parte de las autoridades estadounidenses de que lamentablemente no solamente personas en territorio nacional han sido víctimas, sino que además también esta estructura criminal ha logrado afectar a personas de El Salvador, de Honduras, de Perú y de Ecuador. Vemos que entonces es una estructura que necesariamente requiere de personas que conozcan hablar español, castellano, para precisamente poder actuar en este sector de Latinoamérica. Gracias, Esteban. Vamos a hacer una pausa comercial, pero dejo este tema planteado. ¿En qué plataformas? Y también pues, la investigación que se realiza sobre el mismo. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más. Gracias por continuar con Conversamos. Estamos hablando sobre estafas que se podrían estar cometiendo con ofertas laborales en Estados Unidos y para eso estamos con don Esteban Aguilar, él es coordinador de la Fiscalía de Cibercrimen. Esteban, quedamos en las plataformas. ¿En qué tipo de plataformas se están cometiendo? Y también usted nos decía que existe la posibilidad muy alta de que sea crimen transnacional. ¿Por qué métodos es que están pidiendo ellos que se paguen? Porque esos podrían ser elementos en el que la gente puede también identificar de una estafa. Totalmente. Vamos a ver, la red social que se está utilizando actualmente o la plataforma digital que se está utilizando por esta estructura criminal, al menos de lo detectado en Costa Rica, es por medio de Facebook. Y esto encuentra un sentido, y es que esta red social precisamente es la que con mayor frecuencia se utiliza en nuestro país. Es probable que ellos de previo hayan hecho un estudio de víctimas, dependiendo del país donde operaran, y cabe la posibilidad de que, por ejemplo, ofendidos de Ecuador no necesariamente hayan sido contactados por medio de Facebook, sino que hayan sido buscados por alguna otra plataforma. Es una estructura que evidentemente realiza inteligencia previa y que entonces tiene conocimiento de la mayor habitualidad de las personas ofendidas, del tratamiento que hacen eventualmente de búsqueda de empleos y entonces van a desplegar sus acciones precisamente donde puedan canalizar a una mayor cantidad de personas ofendidas hacia sus fines delictivos. Y además implica esta situación y al ser un delito transnacional y tener entonces ya de por medio el conocimiento de qué ocurre por medio de una estructura criminal, evidentemente un reto para las autoridades, y es que las delincuencias transnacionales no son simples de investigar, se requiere precisamente mucho de esto, de la asistencia mutua e internacional, el poder además también solicitar información a proveedores de servicio, en este caso a Meta, que es el dueño, la empresa dueña de Facebook, y muchas veces ocurre que la información, como es evidencia digital, a final de cuentas, la misma es muy volátil, cabe la posibilidad de que no sea recuperable, de que la misma eventualmente haya sido borrada,
y entonces la importancia de la interposición de la denuncia implica un menor tiempo de abordaje investigativo. Ante un menor tiempo nosotros vamos a tener mayor capacidad de recuperar prueba. Entonces precisamente en este tema es en el que estamos actualmente pues trabajando. Ahora, ¿por qué métodos solicitan ellos el pago? El pago se ha solicitado, y de la denuncia que nosotros al menos tenemos conocimiento, se pudo denotar que se solicitó, un primer pago a una cuenta nacional. De ahí entonces la relevancia de que podría ser que hayan personas también participando en esta delincuencia en territorio nacional, y los siguientes pagos se solicitaron a cuentas bancarias de Estados Unidos también. Lo relevante al menos de esa denuncia a modo de clarificación es el hecho de que los propietarios de esas cuentas en entidades financieras de Estados Unidos eran personas con nombres latinos. Entonces, también por eso les mencionaba anteriormente de que es bastante probable de que sean estructuras conformadas también por personas latinas o personas que al menos tengan un buen manejo del español. Ahora, ¿hay algún sector laboral en específico del que estén buscando? Por ejemplo, los anuncios que se ponen en redes sociales, ¿es de algún sector en específico? No, de momento no se ha hecho como algún abordaje específico, no se puede identificar específicamente a qué sector se está buscando. Sin embargo, en virtud de que se valen de esto, de la necesidad de las personas, es probable que estén haciendo ofrecimientos de cualquier tipo de trabajo, tal vez de trabajo no calificado, porque sabemos de que muchas de las personas que se movilizan a Estados Unidos es mano de obra que se va a utilizar para trabajos no técnicos, entonces podría ser ese tipo de ofrecimiento, trabajo no técnico. ¿Qué recomendaciones se le puede dar a las personas para evitar caer en este tipo de estafas? Ok, lo principal y lo fundamental, no solamente en este tipo de delitos, sino en todos los que sean defraudaciones, en todo donde tengamos nosotros algún sentimiento de que tenemos alguna posibilidad de ser víctimas de una defraudación porque nos están pidiendo dinero, es ser desconfiados. Esa es la número uno. Y entonces propiciar yo los contactos. Si esta persona me está indicando, por ejemplo, que hay algún pago que se hace necesario trabajarlo con la Embajada de Estados Unidos, o de requerir algún tipo de visa de trabajo a Estados Unidos, entonces lo propio es que yo contacte a la Embajada de Estados Unidos, verifique la información que me están suministrando, y para esto, de hecho, el mensaje, la alerta que se hizo por parte del Ministerio Público, de parte también de la Embajada estadounidense, se nos entregó un correo electrónico al cual las personas pueden consultar esta información y poderla verificar. También es muy importante la investigación, para decirlo de alguna forma, propia que pueden hacer las personas. Ahora todo resulta que está en Internet, todo es de libre acceso. Entonces podríamos también hacer un estudio previo de qué es lo que nos están indicando. Si están indicando el nombre de una empresa, poderla buscar yo en Internet, por ejemplo, y contactar yo a los medios que dispone esa empresa por medio de su página electrónica o sus redes sociales, y verificar si realmente ellos tienen algún tipo de campaña de ofrecimiento de trabajo para personas en Latinoamérica. Sí, la Embajada de los Estados Unidos también, como parte de sus advertencias, señalaba que, por ejemplo, ellos para solicitar una visa de trabajo no se deben de enviar montos de dinero a nombre de individuos del gobierno de los Estados Unidos, que no se utilizan los métodos de envío de remesas claro, que hay en todos los países, que no requiere que el interesado proporcione exámenes, registro financiero, ni que tengan una cuenta bancaria en Estados Unidos. Y nosotros también nos dimos a la tarea de realizar en algún momento una nota sobre este tema, y estas empresas que por lo menos en San José ayudan a las personas a realizar sus formularios para solicitar visas y demás, nos explicaban que una visa de trabajo tiene que venir preaprobada desde Estados Unidos, que ese es uno de los requisitos que ya aquí en Costa Rica debe la embajada revisar. Es para decirle a las personas, entonces, no debe pagar, no solicitan dinero, y el proceso siempre debe estar directamente con la Embajada de los Estados Unidos. Totalmente, va a ser una cuestión formal. No estamos hablando, por ejemplo, de que únicamente nos vamos a hacer una movilización eventualmente a alguna parte de nuestro país y que nada más lo coordinamos todo por correo electrónico, eventualmente por medio de una llamada, por ejemplo, sino que requiere ciertas formalidades. Entonces, de ahí la importancia de que ante una situación formal, lo lógico es que sea yo quien realice el trámite. Si bien hay empresas que ofrecen ese tipo de servicio también, de colaborar a las personas para que realicen por parte de ellos la gestión eventualmente de visa, sabemos de que en algún momento tenemos que acudir nosotros directamente a la embajada y realizar ahí el trámite. Entonces va a ser una sospecha más el hecho de que me indiquen que no, que todo lo van a hacer ellos, que ellos se van a encargar de todo, que únicamente realicemos el pago. Y otra de las situaciones que eventualmente también podría generar alguna sospecha importante es el hecho de que sean muy frecuentes las solicitudes de pago.
Y aquí es muy probable que esté ocurriendo porque, como le digo, en la causa que tenemos nosotros en investigación, pudimos ver el hecho de que habían diferentes pagos realizados en algún espacio pues, temporal. Esto implicaría de que con frecuencia estas personas con algún timo nuevo le estén solicitando bastante reiterado el hecho de algún pago nuevo a las personas, y esto lamentablemente sería también una señal, no obstante, ya siendo víctima, ya estando dentro del engaño como tal. El tema del dinero es importante mencionarlo, porque no quiere decir, cuando hablamos, por ejemplo, de 300 a 3.000 dólares, no quiere decir que de una vez le piden el monto total, 3.000 dólares, no, sino que paulatinamente van a ir pidiéndole dinero por diferentes circunstancias que según ellos están realizando. Claro, efectivamente, le van a seguir pidiendo en diferentes oportunidades dinero a las personas. Muy probablemente el primer monto, si sea un monto algo importante, o el mayor al menos de ellos, porque la gestión que hacen la falsa gestión que hacen más bien es indicarle que es propio para gestionar primeramente la visa de trabajo. Después de ahí, como yo les decía, venían pagos relacionados al tema del alojamiento, al tema del uniforme, al tema del eventual transporte, y sean pagos un poco inferiores. No obstante, todo sumado, ¿verdad? Va a ser algo considerable. Ahora bien, digamos, la advertencia se hace durante los últimos días. La primera vez que a través de la información de la Embajada de los Estados Unidos se habla sobre este tema, sobre esta posible estafa. Por primera vez, exactamente. Ya de previo, de hecho, sin saber, sin haber tenido inclusive este contacto por parte de la Embajada de Estados Unidos, ya se había hecho la revisión de esta única denuncia que se encuentra pues en sede judicial. No obstante, no es sino hasta durante precisamente este mes que recibimos la comunicación de Estados Unidos, y en vista a la alerta y que es una situación pues importante y que ellos nos indican que tienen un grueso acumulado de ofendidos canalizados por esa sede administrativa, que de inmediato el Ministerio Público decide poder llegar a la mayor cantidad de población pues posible, precisamente por ustedes, por medios de prensa, y remitir entonces ese comunicado. Gracias, don Esteban. Vamos a hacer una nueva pausa comercial y ya regresamos con este tema muy importante para que usted evite caer en una estafa de este tipo. Ya regresamos. Gracias por continuar con Conversamos. El tema de hoy es sobre estafas que se están cometiendo con ofertas falsas de trabajo en los Estados Unidos, y donde las personas afectadas incluso han llegado a pagar hasta 13.000 dólares. Para eso estamos con Esteban Aguilar, él es fiscal coordinador de cibercrimen. Don Esteban, la otra pregunta que le quería hacer es los pasos que debe seguir una persona que siente que fue estafado o que intentaron estafar. Es muy buena pregunta esta, Andrés, porque lo principal que nosotros requerimos, y como le decía anteriormente, estamos hablando de evidencia que está en redes o está en dispositivos telefónicos. Lo principal es que las personas conserven esa información, que la respalden. Si tienen que, por ejemplo, enviársela a algún familiar, si tienen que imprimirla, si tienen que aislar inclusive también el dispositivo para que no corra riesgo de que se dañe y demás, hacer eso. Y el siguiente paso pues sería entonces entablar la respectiva denuncia en sede penal lo antes posible, para que nosotros podamos también entonces acudir a las herramientas internacionales que tenemos de derecho penal y empezar a gestionar eventualmente la obtención de prueba. Además, también es muy relevante el hecho de que las personas no traten de confrontar eventualmente a estos delincuentes, que no se pongan, por ejemplo, a contestarles más comunicaciones en caso de que sea por medio de llamadas o que sea por medio de mensajería o eventualmente emails, porque esto lo que puede hacer es poner en alerta a estos delincuentes de ese caso en específico, y que entonces ellos supriman toda la información, eliminen toda la información que tienen. Importante lo que usted mencionaba, aunque no haya sido estafado y que la persona detectó que podía tratarse de una estafa, cortó comunicación y demás, es importante también que la persona se acerque a la Fiscalía, al OIJ. Claro, de igual forma, porque para nosotros representa no un número, sino una modalidad delictiva, y vamos entonces a poder estudiar ese fenómeno delictivo y vamos a poder entonces detectar cuáles son los nuevos cambios que están utilizando los delincuentes para seguir engañando a los ofendidos. ¿Y ahí es donde tienen que ir? Específicamente, a la Fiscalía. Exacto, sería el organismo de investigación judicial, porque estamos presentando una denuncia en contra de una persona ignorada, una persona que no conocemos su nombre completo. Los nombres que nos han facilitado muy probablemente sean nombres falsos, y entonces requiere un abordaje investigativo en conjunto de OIJ y Ministerio Público, pero la denuncia iniciaría y entraría por medio de la Policía Judicial. Aunque no haya sido estafado, tiene
todo el derecho y la persona de que el OIJ sí tiene que recibirle su También, denuncia. en efecto. Ellos tienen la obligación de recibirla y, como le digo, nos sirve a nosotros para estudio de ese fenómeno. Ok. Don Esteban, aprovechando su presencia, ¿qué otros timos se han identificado, ya sea como nuevos o que se están cometiendo más en el país? Ok, el que se está cometiendo más continúa en el tema de las estafas informáticas. Ese es de hecho el fuerte, lamentablemente, de la delincuencia nacional, de la delincuencia criolla. Este mismo fenómeno, si se quiere, también lo hemos podido denotar, el tema de ofrecimientos de trabajo acá en Costa Rica, en donde le requieren también pagos a las víctimas y demás, se van también por la misma modalidad de estafa. Es más fácil investigar, eventualmente porque ocurren acá en territorio nacional, y con las estafas informáticas en la modalidad bancaria sigue siendo pues el delito más importante, inclusive, que tenemos al día de hoy en cuanto a ingreso al Ministerio Público. Y ahí las modalidades son, si se quieren, infinitas. No obstante, el tema del phishing, donde se da una llamada de por medio, sigue siendo el fuerte, y las dos más utilizadas que están golpeando fuertemente a los ofendidos es de igual forma el alerta de alguna transacción ilegal en nuestras cuentas bancarias. Evidentemente, ese contacto que se hace por parte de un delincuente diciendo que es un contacto bancario es totalmente falso, y lo que van a hacer es alertarnos a nosotros, hacernos sentir con miedo. A nadie le va a gustar jamás que hayan transacciones en su cuenta, y lamentablemente, estando pues engañados, vamos a facilitar información. Y la siguiente de esta misma modalidad, que tiene mayor crecimiento, es el tema de falsas llamadas de supuestos funcionarios municipales, alertando también de que hay deudas en determinada municipalidad de alguna propiedad que ellos de previo han estudiado que nosotros tenemos, y entonces nos dicen que ante esa deuda se va a rematar la propiedad, se nos va a embargar salario o se va a hacer alguna acción en contra pues de nuestro patrimonio. Esto también pone en alerta a las personas, los pone con miedo, y lamentablemente facilitan información de sus cuentas bancarias, enterándose ya luego de que fueron víctimas pues de una estafa informática. Don Esteban, he escuchado de varios testimonios que recientemente han sido estafados porque están vendiendo algún producto, algún artículo por internet y demás. Y cuando la persona de cierta manera sospecha que se trata de una posible estafa, los empiezan a amenazar. Les dicen que conocen su familia, que conocen toda su vida y que pueden hacerle daño a algunos familiares, y al final las personas deciden enviar, por ejemplo, el artículo sin haber recibido el pago. ¿Qué tanto se está cometiendo este tipo de hechos y cómo podría una persona reaccionar ante eso? Porque reacciona ante el miedo, el temor, claro, de que le hagan algo a un familiar, ¿verdad? Claro, sí, esta si se quiere, submodalidad, porque es una situación accidental, de hecho, al hecho de que hubiesen sido víctimas de una estafa o de una estafa informática, porque las personas publican para la venta por medios ilícitos en esas plataformas sus artículos. Cuando ya ellos sospechan con razones fundadas de que van a ser víctimas de alguna de estas delincuencias, entonces, y se niegan a la remisión del artículo, los delincuentes comienzan a extorsionarlos. Es un delito de extorsión, de hecho. Lo lógico es que sintamos miedo. No obstante, el buen mensaje que podemos darle a la población es que muchas de esas fotografías que se nos remiten, por ejemplo, con armas de fuego, o de personas que parecieran ser delincuentes, o personas que parecieran estar inclusive también dentro de un centro penal, es, si se quiere, un machote. Ellos lo hacen así con el grueso de las personas que se enteran de que van a ser víctimas de este delito y evitan mandar sus artículos, y entonces tienen estas fotografías de machote para mandárselas a todas estas personas. Son acciones que no van a ir más allá. No obstante, siempre es importante, lo mismo, poder establecer la respectiva denuncia también ante el organismo de investigación judicial. Gracias, don Esteban, y gracias por atendernos y darnos todas estas recomendaciones que sin duda alguna son muy importantes. Gracias. Don Esteban Aguilar, él es fiscal coordinador de cibercrimen, que nos hablaba sobre estos timos y estas recomendaciones que sin duda nos ayudan a todos para tratar de evitar ser víctimas de algún tipo de esta estafa. Este es el Conversamos del día de hoy. Continúen con la programación de Canal 3.